12 del día, 53 minutos. Hoy los ecuatorianos votan para elegir presidente y 151 asambleístas. Una cita electoral que se desarrolla en medio de una fuerte ola de violencia y narcotráfico, así como una gran polarización política. Para saber cómo transcurre la jornada, hacemos contacto hasta ahora con Néstor Aguilera, de nuestro aliado Voz de América en Quito. Néstor, cuéntenos cómo transcurren las jornadas, las votaciones. 12:53, Alejandra, buenas tardes. Y mayores novedades en medio de una relativa calma en buena parte del territorio ecuatoriano. Lo que sí hay que anotar, esta mañana la Policía Nacional confirmó que uno de sus integrantes fue asesinado en la ciudad de Guayaquil durante una operación. En ese mismo hecho, otro uniformado también resultó herido. Tanto el candidato presidente Daniel Noboa como su principal contendora de izquierda, Luisa González, sufragaron en horas de la mañana, y de aquí el proceso se extenderá hasta las 17 horas locales, 5 de la tarde. A partir de entonces, el Consejo Nacional Electoral pondrá en cero el sistema informático, que se espera que brinde los primeros resultados hacia las 19:30, 7:30 de la noche. Se espera que comience ya a fluir. Por el momento no se conoce cuál será el destino de los ecuatorianos. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que se produzca una segunda vuelta electoral que está programada para el próximo 13 de abril. Néstor, gracias por su reporte. El ganador o ganadora de esas elecciones se enfrentará a grandes retos en un país que ha visto deteriorada su seguridad durante los últimos años. Pues bien, para analizar el tema nos conectamos con nuestro periodista Andrés Triviño desde la sala de redacción, y también con David Parra, quien está en la Embajada de Ecuador en Colombia, acompañando a los cientos de ciudadanos que están habilitados para sufragar. Pero comenzamos con Andrés Triviño para que nos cuente, Andrés, cuál es el panorama al que se enfrentará el nuevo presidente del país vecino. Buena tarde. Alejandra y televidentes, buenas tardes. Los ecuatorianos llegan a las urnas buscando soluciones a sus problemas, entre ellos, y quizás el más apremiante, el de la inseguridad. El país andino ha presentado la tasa más alta de homicidios en América Latina, con 38 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2024. Y por lo menos 30 políticos fueron asesinados desde 2023 hasta la fecha. Un problema avivado por la guerra entre pandillas por el control del narcotráfico. Una de las más afectadas ha sido la ciudad portuaria de Guayaquil. Para combatir este problema, el actual presidente y también candidato Daniel Noboa declaró al país bajo un conflicto armado interno tras su llegada al poder. Se trata de un estado de excepción que incluye la militarización a las cárceles. Y otro punto importante es el de la energía. Desde septiembre del año pasado, los ecuatorianos han tenido que padecer apagones entre 12 y 14 horas al día. Un país que depende en un 70% de las centrales hidroeléctricas y que ha estado afectado por su peor sequía de los últimos 60 años. Veamos lo que se juega en estas elecciones, las séptimas de los últimos 5 años. En medio de una crisis de violencia, niveles descontrolados de narcotráfico y fuertes divisiones al interior del gobierno, Ecuador va a las urnas en búsqueda de estabilidad. 16 candidatos compiten en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Pero los nombres más sonados son el del actual presidente Daniel Noboa, la apadrinada por Rafael Correa Luisa González, y la exfórmula presidencial del asesinado Fernando Villavicencio, Andrea González. Estas elecciones corresponden al ciclo electoral regular, que sucede tan solo 1 año y 3 meses después de los últimos comicios en el país vecino, luego de que el expresidente Guillermo Lasso disolviera el Congreso y llamara a elecciones anticipadas para evitar ser destituido tras verse salpicado en un escándalo de corrupción. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible. Luego de que Lasso se apartara de su cargo, en noviembre de 2023, Daniel Noboa ganó las elecciones con su promesa de mano dura contra la violencia y el narcotráfico. Se convirtió en el presidente más joven del mundo y un fenómeno de redes sociales, enfrentándose a una crisis energética y al divorcio político de su vicepresidenta Verónica Abad. En estas elecciones, la mayor contrincante de Noboa es Luisa González.
quien aspira a ser la primera presidenta mujer del país andino. En 2023 ya había sido derrotada por Noboa y es la apadrinada del expresidente Rafael Correa, refugiado en Bélgica desde que dejó el poder en 2017, huyendo de una condena de 8 años por corrupción en su contra. Distante, pero en tercer lugar de las encuestas está Andrea González, quien era la fórmula vicepresidencial de Fernando Villavicencio, el candidato asesinado cuando hacía campaña en Quito, demostrando la situación de violencia que ha vivido Ecuador durante los últimos años. La lucha que todos los candidatos prometen dar en su intento por habitar el Palacio de Carondelet. Grandes retos para el nuevo mandatario de los ecuatorianos. Andrés, gracias. Vamos a ver ahora sí lo que pasa allí en la Embajada de Ecuador en Colombia con David Parra, que nos tiene el reporte de la jornada de esta hora. David. ¿Qué tal? Un cordial saludo, muy buenas tardes. Pues le cuento que las urnas y las puertas de la embajada abrieron a las 9 de la mañana para que cientos de ecuatorianos llegaran a este lugar a ejercer su derecho al voto. Le cuento también que son más de 4.000 ecuatorianos registrados en el país y se han instalado 3 puntos de votación. El principal queda aquí en el Consulado General de Ecuador en Bogotá, pero también hay un punto de votación en Cali y otro en el municipio fronterizo de Ipiales, en donde pues las autoridades están haciendo este acompañamiento también a las sedes diplomáticas y también el personal de policía y militar agregado a la embajada se encuentra haciendo un despliegue de seguridad para garantizar estas elecciones en Ecuador. Pues, ¿qué están escogiendo los ecuatorianos? Están escogiendo presidente, también asambleístas y el Parlamento andino. Asimismo, hay un horario especial en las sedes de votación en Colombia, el cual irá hasta las 7 de la noche. Tiene un horario especial, cerrará 2 horas después de que cierren los comicios en Ecuador. Pues a esta hora se espera que continúen llegando estas personas a lo largo de la tarde y estaremos muy atentos de cómo avanza esta jornada electoral en Colombia.